Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenos días, muchachos. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, Natalie, ¿cómo están? Buenos días. Disculpe, muchachos, la demora. Buenos días, buenos días. Hola a todos. Hola, 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 hijo. ¿Cómo estamos? Buenos días, buen domingo para todos. Hola, buenas, buenas, buenas. Ah, ya está, listo. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos, muchachos? ¿Qué tal? Espero estén bien, espero también estén todos bien por casa. Buen domingo para todos, gracias también por conectarse y tener la gentileza de esperar unos minutos. Me había olvidado por completo, hijo, que hoy también dictaba, disculpa, pero ya estamos acá. A ver, vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a seguir la secuencia en nuestro sílabo. El día martes vamos a tener clase igual, ¿no? Siguiendo la secuencia del sílabo. Pero el día, si estamos teniendo justamente esta clase, es porque el día 26 no vamos a tener clase, ¿ya? Estamos adelantando de alguna forma un tema, ¿listo? Entonces, vamos a ponernos al día, vamos a anticipar los temas para que de alguna forma ustedes no se vean afectados, ¿ya? Tengo un viaje programado, hijo, y no puedo ya mover las fechas, así que vamos a tratar de que no se vean ustedes perjudicados a la medida que se vayan anticipando los temas, ¿ya? Entonces, fíjate, vamos a trabajar entonces el día de hoy la epistemología. Con ustedes trabajamos la semana pasada la nociología, ¿cierto? ¿Terminamos todo? ¿Revisamos toda la nociología? ¿Terminamos todo completamente? A ver, terminamos, logramos terminar todo, todito. ¿Sí? A ver, recuerda. ¿Sí terminamos? A ver, recuerda para poder revisar antes de empezar con el siguiente tema. A ver, sí terminamos todo. Sí, logramos terminar, ¿no? Ya está, entonces. A ver, entonces vamos a trabajar el día de hoy la epistemología, ¿ya? La epistemología. ¿Listo? A ver, vamos por acá. A ver. Ya está, fíjate, a ver. La epistemología, ¿ya? A ver, pregunta para ustedes. Vamos repasando lo que vimos la semana pasada, ¿ya? A ver, ¿cuál es el tema, cuál es el problema que aborda la nociología? ¿Cuál es el tema, el problema que aborda la nociología? A ver, vamos repasando. A ver. Tema, problema que aborda la nociología. Cuál es? Manos al teclado, quiero leerte, quiero ver tu respuesta. Correcto, el conocimiento. ¿Ya está? Listo. ¿Cuáles son los problemas sobre el conocimiento que hasta ahora hemos revisado o que hemos revisado la semana anterior? ¿Cuáles son los problemas sobre el conocimiento
que aborda la filosofía y que hemos revisado. A ver. David, ¿cuáles son los problemas? Son 4, ¿ah? Dicho sea de paso, son 4. ¿Recuerda cuáles fueron? ¿Cuáles son los problemas del conocimiento? A ver. Vamos, muchachos, quiero leerte, quiero ver tu respuesta. Profesor, es domingo, profesora. Vamos, oye, fenómeno. A ver. ¿Cuáles son los problemas? El problema de la verdad. ¿Qué más? El problema de la posibilidad del conocimiento. El problema del origen del conocimiento y el problema de la esencia del conocimiento. ¿Ya? No te olvides. Sobre la posibilidad del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la postura filosófica o nociológica que afirma que no se puede conocer, no es posible el conocimiento? A ver, ¿cómo se llama esa postura nociológica, esa postura filosófica? Correcto, Sayuri, escepticismo. Y la que afirma que sí es posible conocer, sí es posible el conocimiento, dogmatismo. ¿Ya? ¿Y qué dice Kant al respecto? ¿Se puede conocer o no se puede conocer? A ver, ¿qué dice Kant al respecto? Kant, fíjate que va a fusionar ambas posturas, ¿no? Tanto el dogmatismo como el escepticismo. Entonces, ¿qué nos dirá Kant? ¿Se puede conocer o no se puede conocer? El noumeno no, claro, ¿no? Kant dirá sí se puede conocer, pero no todo, ¿no? Sí se puede, pero no todo. Solo una parte, ¿no? La apariencia, el fenómeno, más no se puede conocer el noumeno, la esencia de las cosas, ¿no? ¿Ya está? ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora sí, sobre el origen del conocimiento, ¿cuáles son las dos posturas polares, las dos posturas opuestas? ¿Cuáles son las dos posturas polares opuestas que discuten sobre el origen del conocimiento? A ver, ¿cuáles son? Vamos, hijos. ¿Cuáles son? El racionalismo y el empirismo, ¿ya? Racionalismo y empirismo, ¿listo? Y no te olvides que el criticismo, otra vez Kant fusiona estas dos primeras, ¿ya? A ver, para el racionalismo recuerda que la fuente, claro, la fuente del conocimiento es la razón. Para el empirismo, el origen del conocimiento está en la experiencia. Y para el criticismo, para Kant, la fuente o el origen del conocimiento está en la razón y en la experiencia, en ambos, ¿ya? Como dice Sayuri, las junta, profesora, así es. ¿Listo? No te olvides. Ya está. Y finalmente, nosotros trabajamos también la esencia del conocimiento, ¿no? El realismo, el idealismo y el fenomenalismo, ¿no? Para el realismo, el conocimiento es una copia de la realidad, ¿no? Un reflejo. Ya está. Para el idealismo es una proyección de la mente, ¿no? Y para el fenomenalismo de Kant, el conocimiento es lo que el sujeto construye en su mente, ¿no? Con ayuda de su razón. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces fíjate que en estos tres problemas, posibilidad, origen y esencia, siempre vamos a encontrar dos posturas opuestas y finalmente una postura que las junte, que las reúna, ¿no? Que las agrupe. ¿Ya está? En este caso, el fenomenalismo de Kant sobre la esencia del conocimiento. Recuerda que también revisamos los problemas, el problema de la verdad. Vimos las diferentes teorías de la verdad. Por ejemplo, la teoría de la correspondencia de Aristóteles, de Aquino, según el cual un enunciado va a ser verdadero si se adecua o corresponde con los hechos. Luego vimos la teoría de la evidencia de Descartes, ¿no? Un enunciado es verdadero si se muestra de forma clara, de forma distinta, indubitable, ¿ya? Luego vimos también la teoría de la coherencia de Otto Neurath, ¿no? Un enunciado es verdadero si no se contradice, es decir, si es coherente con el resto de proposiciones del que forma parte, ¿no? Y luego también vimos la teoría pragmatista de William James, ¿no? Un enunciado es verdadero
si es útil, si es práctico en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, eso, de alguna forma, un resumen general sobre lo que habíamos trabajado ya la la sesión anterior, ¿no? El día martes por la tarde, ¿ya? Entonces, fíjate, en la coherencia surgen las paradojas, ¿no, profesora? Sí, en realidad sí, ¿no? Cuando ya ahí vemos la contradicción, ¿no? Una paradoja es una afirmación, es un enunciado que por donde lo vea siempre nos lleva a una contradicción, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos por acá. Vamos a trabajar entonces el día de hoy la epistemología, ¿ya? Como veis en la pantalla, la epistemología es también una disciplina filosófica, una rama, una parte de la filosofía. Como toda disciplina, la epistemología también aborda un problema, ¿ya está? El problema que aborda la epistemología es la ciencia, ¿listo? La ciencia. Una forma de referirnos a la ciencia es justamente como conocimiento científico, ¿no? Como conocimiento científico. ¿Ya está? ¿Listo? Ya lo vamos a ver en breve. Vamos a ver las distintas formas que tenemos de referirnos a la ciencia o cómo se asocia o se vincula este concepto con otros dos más elementos que en breve te voy a explicar, ¿ya? Pero ahí tienen, la epistemología reflexiona sobre la ciencia y el conocimiento científico, ¿ya? Dicho sea de paso, la misma palabra epistemología deriva de dos voces griegas. ¿Cuáles son? Epistemo, deriva del griego episteme, ¿ya? Y bueno, este término no es nuevo para ti, yo lo hemos visto, por ejemplo, con Platón, ¿no? Y logía deriva del griego logos, ¿no? ¿Qué significa episteme, profesora? Ciencia, conocimiento verdadero, ¿no? Así era entendido en la Grecia antigua por Platón. Y logos, ya sabes que es estudio, tratado o teoría. Por tanto, la epistemología es la teoría de la ciencia, ¿ya? La disciplina que discute o problematiza sobre la ciencia, el conocimiento científico. Ahora bien, sobre la ciencia, pues tendríamos que nosotros decir que en el ámbito filosófico son diversos los temas, diversos los problemas que se han venido discutiendo. Es más, hoy en día en lo que más se discute, ¿no? Es sobre las repercusiones éticas de la aplicación del conocimiento científico, es decir, las tecnologías, las consecuencias éticas, ¿no? A raíz de la pandemia, por ejemplo, se ponen en discusión sobre las repercusiones éticas que generó, ¿no? La búsqueda, por ejemplo, de la vacuna, adquisición de conocimiento, eh, pero en beneficio de quiénes, ¿no? La ciencia es neutral, la ciencia es un conocimiento al servicio de clases dominantes, o la ciencia va más allá de estos intereses. En fin, si tendríamos que hablar sobre la ciencia y sus problemas o los problemas que discute la filosofía sobre la ciencia, pues en realidad serían diversos. Sin embargo, nos vamos a enfocar únicamente en dos problemas que se desarrollaron en el siglo XX, que dio como resultado las diferentes doctrinas epistemológicas, ya está, y que son justamente los que están en el prospecto de examen de admisión de la Universidad San Marcos. ¿Cuáles son esos problemas? Uno, sobre el método que debe guiar la investigación. Yo sé que si yo te pregunto ahora cuál debe ser el método que debe guiar la investigación científica, yo sé que todos ustedes tienen pues una idea en la mente, ¿no? Profesor, el método científico, ¿no? Sin embargo, en el siglo XX esto constituyó todo un problema filosófico. ¿Qué método debe guiar el investigador para alcanzar conocimiento científico, para alcanzar verdades, ¿no? Para encontrar leyes en la naturaleza. Las leyes científicas, ¿cómo se construyen? Siguiendo qué método, qué reglas, qué pasos. Entonces, fíjate que el problema del método de la investigación científica fue todo un tema. Vamos a ver aquí cómo algunos aseveran que la ciencia debe seguir un conjunto de pasos, debe seguir una regla específica para construir sus conocimientos. Pero también vas a encontrar a unos que afirman que no se debería seguir en realidad ningún método,
¿no? Sino que más bien la historia de la ciencia ha ido demostrando que no necesariamente aplicando un paso riguroso, unas reglas rigurosas, se logra conocimiento científico, sino que la historia ha demostrado incluso que hasta de intuiciones, fíjate, se han logrado grandes descubrimientos, grandes conocimientos, ¿no? Entonces, este va a ser todo un tema de discusión en el siglo XX, ¿no? Y que vamos a ver nosotros también. Otro de los problemas que también se desarrollan en el siglo XX giran en torno a la demarcación. ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, hubo la preocupación en el siglo XX de si todos los enunciados merecen la pena, ¿no? Llamarlos como ciencia. O si había que construir un criterio, ¿no? Como que una base, un criterio, ¿no? Que nos permita separar, es decir, demarcar, delimitar entre el campo de la ciencia y el campo de la pseudociencia. Profesora, ¿qué es pseudo? Falso o falsa. ¿Falsa qué? Falsa ciencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, se comienza a discutir si las ideas del psicoanálisis son ciencia o no. Se consideraba ciencia, pero comienza acá la discusión. ¿Acaso el psicoanálisis es una ciencia? ¿Acaso el marxismo es una ciencia? ¿Acaso, digamos, cualquier enunciado debe tener el título de ciencia científico? Entonces aquí comienza la discusión sobre, ¿no? ¿Cómo podríamos construir un criterio que nos permita separar entre enunciados que son científicos de aquellos que no lo son? La astrología, por ejemplo, ¿acaso la astrología es ciencia? Entonces surge acá este interés, ¿no? A eso se le llama el problema del criterio de la demarcación o también el criterio de la delimitación. Anota, por favor, para que lo tengas presente, ¿ya? El problema de la delimitación, de la demarcación entre la ciencia y la pseudociencia, ¿ya? Entonces, fíjate, nos vamos a centrar únicamente en estos dos problemas que son los que demanda la Universidad San Marcos, ¿ya? Pero antes de que entremos a revisar estos problemas, que es lo que me interesa, ¿no? Vamos rápidamente a revisar por aquí la ciencia, es decir, vamos a hablar de la ciencia, de sus características, ¿no? Clasificación, funciones, algunas generalidades, ¿no? Para luego pasar al problema, ¿ya? Entonces la clase la vamos a dividir en dos. En la primera parte vamos a hablar sobre la ciencia, nociones generales de ella, ¿no? Características, ¿no? Clasificación, funciones. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar de los problemas, es decir, vamos a desarrollar aquí las diferentes doctrinas epistemológicas, ¿ya? Entonces, mira, hijo, la ciencia. Empecemos definiendo. Ay, a ver, ya está. La ciencia, mira. La ciencia, hijo, puede estar, digamos, relacionada con tres quehaceres, tres conceptos también. La ciencia puede ser entendida como colectividad, puede ser entendida como una actividad y puede ser entendida como un contenido cognoscitivo. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, hijo, vamos por acá. Tenemos por acá, ¿no? Una comunidad, una colectividad. ¿Ya está? ¿Listo? Una comunidad, un conjunto de sujetos que con ciertas disposiciones y características van a llevar a cabo, ¿no? Van a llevar a cabo una investigación sobre una parte, sobre una parcela de la realidad, ¿ya? Fíjate, mira, a esta parte le van a llamar objeto de estudio, ¿ya? Objeto de estudio. Entonces, fíjate, dicha comunidad va a estudiar, va a analizar, ¿no? Dicho objeto de estudio, investigación. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo dicha investigación sobre nuestro objeto de estudio, sobre esa parte que están estudiando esta comunidad? Aplicando una serie de pasos, un conjunto de reglas, es decir, un método, el llamado método científico, ¿ya? Para estudiar, para investigar esa parte, esa parcela de la realidad, pues hay que aplicar un método, un conjunto de pasos, un conjunto de reglas.
¿ya? Ahora sí, el resultado de dicha investigación nos va a generar un conocimiento. ¿Ya está? Entonces, fíjate, existe, ¿no? Una comunidad a la que le vamos a llamar científica, un conjunto de sujetos que realizan una investigación científica que consiste en la aplicación del método científico, cuyo resultado será un conocimiento científico. Entonces, fíjate, en la ciencia, ¿no? Es todo esto, todo eso es ciencia. ¿Qué significa entonces? Que la ciencia puede ser entendida como colectividad, es decir, una comunidad que realiza una investigación. La ciencia puede ser entendida como investigación o como actividad, que vendría a ser la investigación sobre un hecho, sobre un objeto de estudio, que consiste en la aplicación del método científico. Y la ciencia puede ser entendida como contenido cognoscitivo, es decir, el resultado de la investigación científica recibe el nombre de conocimiento científico. Dicho conocimiento se sostiene en pruebas. Entonces, fíjate, la ciencia es la comunidad científica, la ciencia es investigación científica y la ciencia es conocimiento científico. Por eso es que yo te coloqué por aquí que la epistemología reflexiona sobre la ciencia o conocimiento científico. Pero ya tú sabes que conocimiento científico es una de las tres formas de referirnos a la ciencia. Porque la ciencia puede ser entendida como una comunidad, como una investigación y como un conocimiento. Ya está, todo ello es ciencia. Entonces esos son los tres conceptos que nosotros utilizamos para referirnos a la ciencia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Listo? Esas son las tres formas de entender el concepto de ciencia, ¿no? La investigación, el conocimiento y la comunidad, la colectividad que lleva a cabo el proceso investigativo. ¿Ya está? Listo, mira, pasemos por aquí. Características del conocimiento, ¿ya? A ver, una de las características del conocimiento científico de la ciencia en general es que es selectiva. Claro, eso se puede notar ahí automáticamente, ¿no? Si tú te das cuenta, la ciencia no estudia en la totalidad de lo existente, ¿no? Sino que un científico, una comunidad, estudia una parcela, una parte, una región, no estudia la totalidad de lo existente. Profesora, pero podría tener conocimiento sobre otras áreas, por supuesto, pero no tendrá necesariamente un conocimiento tan riguroso como sí lo tiene sobre ese objeto de estudio. Por ejemplo, un biólogo. Un biólogo puede tener mucho conocimiento sobre su área de investigación, los seres vivos, pero eso no significa que el biólogo no conozca sobre historia, no conozca sobre botánica, ¿no? O sobre otras ciencias, ¿no? Es posible ello, claro que sí se da, ¿ya? Pero ciertamente su conocimiento sobre la historia no es tan riguroso como sí lo es su conocimiento sobre los seres vivos, porque fíjate, esa es su especialidad, ¿ya? Entonces en la ciencia hay especialidades, por eso es que decimos que la ciencia es selectiva. Si San Marcos no te coloca selectiva, el otro término que te puede colocar es regional, ¿ya? O anota parcelada. Un detalle importante, muchachos, las características de la ciencia han sido en los últimos exámenes de admisión motivo de pregunta, ¿ya? Han venido preguntas sobre las características en los dos últimos procesos de exámenes de admisión. No significa que por ello vaya a venir, pero hay que tener en cuenta o hay que tener claras las características, ¿ya? Porque a veces San Marcos solo cambia una pequeña palabrita, un pequeño término, ¿no? Y genera confusión si no tienes bien claro de qué van cada una de las características de la ciencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos, selectiva regional, estudia una parte, una parcela de la realidad. La ciencia es objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? Que su investigación debe basarse en hechos, debe reflejarlos, ¿no? Tal y como es, sin alterarlo, sin modificarlo. Un científico, la comunidad científica, cuando lleva a cabo una investigación, deben dejar de lado todo factor subjetivo, toda valoración personal, todas las creencias, todos sus valores, sus prejuicios, y dedicarse a estudiar el objeto de estudio sin alterar, sin modificar. Por ejemplo, un historiador, volviendo al historiador,
Supongamos que esté investigando sobre la guerra del Pacífico. Lo que el investigador, profesora, y supongamos que es peruano encima, ¿ya? Ciertamente, digamos, la segunda característica de la ciencia es que el historiador deba estudiar los hechos del pasado, ¿no? En este caso, la guerra del Pacífico, de la manera más objetiva posible, ¿no? Entonces sería erróneo digamos, un historiador trate de entender la historia, pero tomando ya posición, ¿no? Porque entonces la historia que él nos cuente será una historia, digamos, bajo su perspectiva, bajo su lógica, bajo su forma de comprender. Pero lo que se busca en el fondo, ¿no? Es estudiar, mejor dicho, este hecho, pero sin tomar partido, ¿no? Profesora, pero eso es inevitable. Uno va a estudiar la historia siendo peruano tomando posición. Sí, eso es cierto y eso es innegable. Por eso es que eso también constituye todo un problema en el ámbito de la ciencia, ¿no? Si la ciencia es objetiva, ¿ya? Si está objetiva, si está hecha, mejor dicho, por seres humanos que siempre van cargados de sus creencias, sus prejuicios, entonces la pregunta es si la ciencia es objetiva, ¿no? Pero bueno, lo que se busca en este caso es la objetividad, ¿ya? Se busca que haya objetividad. La ciencia tiene que ser objetiva. El historiador, cuando analice los hechos del pasado, la guerra del Pacífico, así sea peruano, debe ser objetivo. Debe describir los hechos como sucedieron, sin estar tomando partido. Profesora, ¿qué sucedería si toma partido? Bueno, pues si toma posición, si toma partido, eso ya no sería ciencia, eso sería opinión, doxa y su opinión. Porque si vamos a un chileno también que quiera analizar la historia, pero tomando posición, ¿no? En favor de Chile, pues también ya no sería conocimiento, ya no sería ciencia. Eso ya perdió la objetividad, eso sería su opinión sobre la historia. Pero fíjate que entonces acá lo que se debe hacer es estudiar las cosas de forma objetiva, ¿no? Sin apegos, sin pasiones, sin creencias, sin prejuicios de por medio. Por ejemplo, una vez escuché a un científico que decía, cada vez que se lleva a cabo una investigación, lo que debe suceder es que el hombre de ciencia debe dejar su mochila fuera del laboratorio. En esa mochila debe dejar, ¿no? Todas sus preocupaciones, sus prejuicios, sus creencias, sus valores, debe dejarlo fuera. Y cuando cruce la puerta del laboratorio, debe cruzar, no limpio, libre y con la curiosidad de conocer y experimentar su objeto de estudio, ¿no? Fíjate tú esa referencia, ¿no? De las valoraciones personales o subjetivas como dentro de una mochila, ¿no? Déjala fuera del laboratorio, ¿no? Cierra tu mochila, déjala fuera y luego cruza e investiga, ¿no? La objetividad. ¿Listo? Si no fuese objetiva, recuerda, ya no sería ciencia, pues sería opinión, ¿no? Sería una mera opinión de las cosas. ¿Listo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un economista, ¿ya? Quien nos hable sobre el trabajo informal. ¿Qué es lo que debe hacer el economista como hombre de ciencia? Pues lo que debe hacer es investigar y describir cómo se da el trabajo informal sin tomar posición, ¿no? Tiene que ser objetivo, describir cómo se está mostrando. Sería erróneo que alguien pues quiera conocer el trabajo informal y en su descripción muestre también valoraciones. Es injusto el trabajo informal, no debería la gente trabajar de esta forma, pero no es por su culpa, sino por los gobiernos. Fíjate, eso ya no es un conocimiento, eso ya es una opinión. Entonces, la ciencia exige objetividad, exige que tú dejes de lado, ¿no? Esas cargas subjetivas, esas valoraciones personales y te enfoques en tu objeto, a investigar, ¿ya? ¿Listo? Ahí tenemos la objetividad entonces. Donde también se ve, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿no? El médico para operar, también las medicinas es una ciencia. El médico para operar tiene que ser objetivo. Imaginemos que, por ejemplo, tú ingresas a medicina, ya eres todo un médico, trabajas en el hospital Loaiza, ¿no? Eres director del hospital Loaiza. Y también te dedicas a la actividad de ejercer, obviamente, tu profesión, ¿no? Eres cirujano, supongamos, cardiólogo, supongamos, ¿ya está? Y estás tú en tu quirófano y de repente te informan que la persona que vas a operar ha violado a un niño o a una niña. La pregunta es, ¿lo operas o no lo operas? A ver,
Si te dicen que ese hombre al que vas a operar es un violador, ¿qué haces? ¿Lo operas o no lo operas? A ver, ¿qué dices? Abelcito, ¿cómo estás, hijo? ¿Lo operas o no lo operas, Abel? A ver, Abel, ¿operas o no operas? Sayuri dice, sí, lo opero. A ver, Abel, debería, dice Natalie. Ajá. ¿Qué dice Abel? ¿Dónde estás, Abel? Abelcito. ¿Dónde estás, Abelcito? Pero lo dejo peor. Mire esa Sayuri. Lo opero, pero lo dejo peor. Oye, Sayuri, mira lo que está haciendo, mira lo que quiere hacer. Terrible. ¿Ya está? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? ¿Lo operamos o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Elian, ¿qué hacemos? Jonathan, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? A ver, profesora, no, no dan ganas, profesor, es un violador, ¿cómo lo voy a operar? Es un desgraciado, ¿no? Fíjate que lo que se sugiere, o bueno, lo que se debería hacer, como nos dice por ahí tu compañera, es operarlo, porque es la labor del médico. El médico recuerda que su función es salvaguardar la vida, curar, ¿no? Imagínate tú, ¿no? De otro lado, pues porque tendría también problemas en términos legales, ¿no? Y además de ello, como con su profesión, el juramento hipocrático, ¿no? Pero profesor, es un violador, es un violador. Por eso es que se discute cuáles son las relaciones, cuál es la consecuencia ética de la actividad científica, del quehacer científico. Hay gente que dice que no debería operarlo, ¿no? No, profesora, porque es un desgraciado, es un maldito, ¿cómo van a operarlo? Que se muera nomás, ¿no? ¿Listo? Entonces tú, lo que tú estás diciendo está cargado de una apreciación moral, ¿no? Esa es ética, una valoración moral. Entonces, por eso es que surge la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias éticas de la actividad científica? ¿No? ¿Hasta qué punto deberíamos ser objetivos? ¿No? Todo un tema de realidad, muchachos, dentro de la ciencia que hasta el día de hoy se viene discutiendo. Tanto es así, tanto ha sido y tanto va a ser, ¿no? Que en la Facultad de Medicina en San Marcos, para los que ingresen a medicina, y en general para todas las carreras, van a llevar un curso obligatorio de ética. Y en el caso de los que estudian medicina, ¿no? Los que van a estudiar en la Facultad de Medicina, van a estudiar el curso de bioética, porque van a darse cuenta que dentro de su profesión hay serias repercusiones éticas que necesitan discutirse, porque si no se ponen en discusión, entonces la investigación científica avanza sin más, sin ningún límite. Pero justamente porque el avance de la tecnología y del conocimiento científico va en aumento, es que también surge la preocupación por poner un límite, por hasta aquí, mira hasta dónde se puede, digamos, mantener la objetividad sin pensar en las consecuencias éticas que está generando la tecnología, por ejemplo, ¿no? eh, la modificación de organismos. Una cosa es que se hagan con alimentos, pero otra que se quiera pretender con los seres humanos, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Entonces, la investigación está buena, pero es válido, es éticamente correcto generar un ser humano genéticamente modificado, ¿no? La biotecnología, por ejemplo, ¿no? La bioingeniería, en fin, es todo un tema, ¿no? Muy interesante que hoy en día se viene discutiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Te decía, para cuando ingreses a la universidad vas a llevar estos cursos de forma obligatoria, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir a un profesor, a un catedrático cuando estaba todavía en la universidad, ¿no? Como asistente de cátedra en el curso justo de bioética en la Facultad de Medicina, allá en San Marcos, ¿no? Fue una experiencia grata, extraordinaria, porque los casos que se veían, ¿no? Eran, digamos, nuevos para mí, ¿no? Yo estudiaba ética en la universidad, pero una cosa es conocer, digamos, el aspecto teórico y repercusiones en la vida cotidiana, pero otra ya es enfocar la reflexión ética a temas de la salud, ¿no? Entonces estaba yo ayudando al profesor justo en la Facultad de Farmacia y de Bioquímica, en la Escuela de Toxicología. Y entonces ahí
en esta etapa de ayudantía de asistencia al profesor, al catedrático de este curso, pude yo conocer, estar con los estudiantes y ver cuáles eran los temas, ¿no? Problemáticos dentro de su especialidad y que requerían, ¿no? Una reflexión ética. E iba conociendo, y creo que fue más para mí, fue una etapa de conocimiento muy recíproco, aunque creo que pienso que siempre yo aprendí más de ellos, ¿no? En el ámbito de su especialidad, ¿no? De los problemas, con sus ideas, sus reflexiones y cómo ellos, pensando y razonando, pretendían solucionar estos problemas, ¿no? Una experiencia muy, muy grata, muy bonita, dicha etapa, ¿no? Que, digamos, se viene discutiendo. ¿Ya está? Pero te insisto, ¿no? Ya hoy en día incluso ya hay hasta maestrías, hijo, de bioética, ¿ya? Hay hasta maestrías, estudios, diplomados, especialidades sobre bioética, porque claramente es innegable el avance de la ciencia y la tecnología y cada vez se hace más necesario un estudio, un análisis sobre las repercusiones que está generando este avance, ¿no? Es muy bonita en realidad, muy, muy, muy interesante, ¿no? Una de las cosas que me interesan, además de la filosofía política, es justamente este tema, estos asuntos, ¿no? Sobre la bioética. Pero bueno, ahí tenemos entonces, ¿no? La objetividad de la ciencia. ¿Listo? Otra característica, la ciencia es fundamentada. Esta es la característica, hijo, que ha venido en examen de admisión. Si mal no recuerdo, en el último proceso, Mario Bunge colocó, a propósito de un texto de Mario Bunge, se resaltó esta característica. ¿Qué significa que la ciencia sea fundamentada? Significa que la ciencia, los enunciados de la ciencia se corroboran. Las teorías, las leyes en este caso se pueden corroborar, se pueden fundamentar, se basan en pruebas, ¿ya? El conocimiento científico se basa en pruebas, en evidencia, digamos, una comprobación de ellas. Ahora, no vayas a confundir. No, yo sé que cuando te digo fundamentada, tú estás pensando automáticamente en las ciencias naturales, que son básicamente las que se pueden verificar o comprobar en los hechos. Sin embargo, debes tener en cuenta también las ciencias formales, como por ejemplo la matemática. La matemática también es una ciencia fundamentada. Ya está. Claro, la matemática no se basa en pruebas empíricas, pero la matemática sí se demuestra, se comprueba. Por ejemplo, cuando tu profesor de matemática te plantea un ejercicio y te dice, ya, ¿cuánto sale? ¿No? Tu profe sale 4. Tu profe no te cree de forma inmediata. ¿Qué es lo que te pide automáticamente? ¿Qué es lo que te pide? Profe, sale 4, profe. Ya, pero ¿qué es lo que pide el profesor? No te acepta de buenas a primeras. ¿Qué es lo que te pide el profesor? El profesor automáticamente, claro, te dice, ¿no? A ver, resuélvelo pues. A ver, demuéstralo. Pruebas, pruebas. Quiero ver el proceso. Entonces tú tienes que fundamentar tu respuesta. Entonces fíjate que no solamente en el ámbito de las ciencias naturales, sino también la matemática, por ejemplo, también se fundamenta, se demuestra, ¿ya? Entonces por eso decimos que la ciencia, el conocimiento científico se basa en pruebas, en evidencias, en corroboraciones, ¿ya? Ahí tenemos entonces. Tercera o cuarta característica ya, la ciencia es racional. ¿Qué significa? Que en la ciencia se buscan explicar el objeto de estudio, ¿no? De forma lógica, de forma racional. Por ejemplo, yo quiero estudiar, ¿no? ¿Cuál es la causa del coronavirus? ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es su causa, no voy a apelar pues a seres divinos, a seres sobrenaturales, ¿no? Sino que tengo que apelar a la razón, es decir, tratar de buscar causas lógicas, causas racionales sobre, digamos, por qué está ocurriendo el problema para con mi objeto que estoy investigando, para esa parte que estoy investigando. ¿Ya está? Entonces, fíjate que las causas tienen que ser lógicas, tienen que ser coherentes. Profesor, aquí la ciencia se parece a la filosofía, porque la filosofía también basa sus explicaciones en la razón, ¿correcto? Las hipótesis, las leyes, las teorías científicas son racionales, ¿ya está? La razón es la base, el instrumento, ¿no? Por ejemplo, no sería científico si nosotros argumentamos que el origen o la causa del coronavirus es un castigo divino. Imagínate tú, ¿no?
Entonces, si uno sugiere o asevera ello, eso no sería ciencia, porque eso no se puede comprobar en los hechos, no hay pruebas. ¿Ya está? Eso no es una explicación lógica, no es una explicación racional. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la razón. Siguiente característica, la ciencia es metódica, es decir, sigue un conjunto de pasos, un conjunto de reglas para solucionar el problema para con nuestro objeto de estudio. Vamos a dejar esto aquí, ¿no? Con un asterisco, porque luego vamos a volver sobre esto, ¿ya? Y vamos a analizar los pasos con un ejemplo, ¿no? Bien delimitado. ¿Listo? Siguiente característica, falible. ¿Qué significa ello? Que la ciencia se puede equivocar. ¿Ya? La ciencia se ha equivocado, dicho sea de paso, ¿no? Por supuesto que sí. Ejemplos donde la ciencia se haya equivocado. Por ejemplo, cuando creímos que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y esa idea se aceptó durante muchos siglos. Eso fue un error de la ciencia. Luego Copérnico, ¿no? Nos dijo que el centro era el Sol, pero a la fecha hasta ya se viene discutiendo sobre dichas ideas también, ¿no? Entonces, por supuesto que la ciencia se equivoca. Linus Pauling, por ejemplo, ganador de 2 premios Nobel, ¿ya? Un científico de renombre. Linus Pauling, antes de que Watson y Crick publicaran sus resultados sobre la estructura del ADN, Linus Pauling había aseverado, ¿no?, que el ADN se componía de una triple hélice. ¿Ya está? Entonces, luego las investigaciones, ¿no?, publicadas por Watson y Crick demostraron que el ADN se componía de una doble hélice, ¿no? De una doble hélice y no de 3, ¿no? Como creía Linus Pauling. Entonces, fíjate, este científico, ganador de 2 premios Nobel, se equivocó. Entonces la ciencia se equivoca, la ciencia comete errores, la ciencia es falible, no es un conocimiento pues que ya tenga la verdad absoluta de una vez y para siempre, ¿ya? Profesora, pero ¿por qué la ciencia se equivoca? Si es objetiva, si sigue un método, una regla exacta, rigurosa, ¿por qué tendría que errar? Porque hay margen de error, porque la ciencia está hecha por seres humanos que son falibles, no somos perfectos, ¿ya está? Profesora, pero en la medida en que la ciencia se equivoca, pues también se va perfeccionando, va mejorando. Claro, vamos equivocándonos, pero en cada error, en cada ensayo error, también vamos mejorando. Nuestro conocimiento se va ampliando. ¿Ya está? Sí, por eso es que se dice que también la ciencia es perfectible. Eso significa que la ciencia se va autocorrigiendo en cada ensayo error, ¿no? Va mejorando, se va perfeccionando. Por eso es que nosotros tenemos esta expectativa de que la historia avanza de forma lineal, ¿no? Y que cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría es mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que vamos progresando y que vamos perfeccionando, ¿no? Ahí tienes. Y finalmente la ciencia es sistemática, es decir, la ciencia sigue un plan ordenado, la ciencia es organizada, ordenada, ¿ya? Para llevar a cabo, por ejemplo, una investigación sobre una parte de la realidad, pues no se hace de forma intuitiva, ¿no? No se hace, a ver, voy a ver qué ocurre, qué ocurre. No. Para poder realizar una investigación seria y rigurosa, ello demanda que primero tengamos un proyecto, un plan de trabajo. En ese plan deben estar también recopilados los conocimientos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la causa del coronavirus, no me voy a ir pues a experimentar, a ver ahí nomás. No, a ver qué sale. No, lo que se hace es, se va a llevar a cabo una investigación, ya, pero hay que tener un plan, un proyecto. Antes de investigar, ¿qué debe haber en ese plan, en ese proyecto? Debemos haber recopilado toda la información, todos los datos sobre, ¿no?, los antecedentes del coronavirus. Quizá las familias a las que podría pertenecer, episodios u otras variantes, ¿no?, en nuestra historia. Entonces, fíjate que se lleva todo un registro. ¿Qué método o qué tanto va a durar la aplicación del método? ¿Cómo vamos a hacerlo? O sea, hay un plan, hay un proyecto. Sobre la base de ese proyecto recién se lleva a cabo la investigación. Entonces, fíjate que la ciencia es organizada, hay un plan organizado, hay un orden, ¿ya? La ciencia no es desordenada, no se va a experimentar por experimentárselo, se hace con ayuda de un programa. ¿Ya está?
¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿no? De alguna forma, muchachos, esto que estoy mostrándoles a continuación son las características que tú debes tener cuando tú te dediques a tu profesión. Porque recuerda que tú vas a ingresar a la universidad y vas a estudiar una ciencia, medicina, ingeniería, ya está, psicología, esas son ciencias, ¿ya? Entonces, al dedicarte a tu quehacer, tú debes tener todas estas características. Profesora, yo quiero estudiar psicología. Voy a estudiar el comportamiento humano, correcto. Para estudiarlo, tu conocimiento tiene que ser, debe seguir un método, debe ser sistemática, debe haber un plan, tienes que ser objetivo u objetiva, tienes que ser racional, tu conocimiento debe corroborarse, ¿te das cuenta? Entonces deben cumplir estas características, ¿no? Que son básicas, son cruciales en la ciencia, ¿no? Ahí las tienes entonces, muchachos. Listo, sigamos. Funciones de la ciencia. Fíjate, mira, son 4 las funciones de la ciencia. La mnemotecnia es DEPA, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, cuando yo te pregunte cuáles son las funciones de la ciencia, tú automáticamente me dirás el DEPA, profesora. ¿Ya está? ¿Cuáles son? Descripción, explicación, predicción y aplicación. Profesora, ¿cuál es el orden? Descripción, explicación, predicción y aplicación. ¿Ya está? Ese es el orden. Esas son las 4 funciones de la ciencia. ¿Ya? ¿En qué consiste la descripción? Pues es sencillo, ¿no? En señalar todas las características, propiedades del objeto de estudio que vamos a estudiar. Si yo, por ejemplo, quiero conocer el ADN, quiero saber, de repente identifiqué algún problema, ¿no? Con la estructura del ADN, entonces antes de digamos, buscar causas, yo debo señalar características, propiedades, cómo se va mostrando, ¿ya? Por ejemplo, si soy economista y quiero estudiar el trabajo informal, para hacerlo, tengo que primero señalar cómo se da el trabajo informal. Debo describirlo de forma objetiva, señalar cómo se está mostrando. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo hago es señalar características, propiedades de cómo se da el objeto que voy a investigar. El historiador. Antes de que el historiador no busque las causas de un hecho del pasado, por ejemplo, volvemos a la Guerra del Pacífico. Un historiador quiere conocer la historia de la Guerra del Pacífico. Antes de conocer la causa, lo primero que debe hacer el historiador es describir su objeto de estudio. ¿Cómo sucedió la guerra? ¿Cuáles fueron los eventos primeros, ¿no? El punto álgido de la guerra y luego cómo concluyó. Fíjate que yo describo, ya está, cómo se está mostrando el objeto que voy a investigar. Registro datos si quieres. Profesora, ahí podría yo ayudarme de cuadros estadísticos, por supuesto, en la medida en que se busque un conocimiento descriptivo riguroso, pero solamente describimos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Un psicólogo. Profesora, yo quiero, yo voy a ser psicólogo clínico y voy a estudiar el comportamiento. Correcto. Antes de conocer la causa del comportamiento de tu paciente, lo primero que tienes que hacer es señalar cómo se está manifestando su comportamiento. Está triste, depresivo, ¿no? Tiene tendencias a, ¿no? Va describiendo. No puede dormir, entonces tú registras primero las características, ¿no? Se suele decir incluso que la descripción responde a la pregunta del cómo. ¿Cómo se está manifestando el objeto de estudio? La respuesta al cómo nos dará, ¿no? La descripción, las características, las propiedades. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces cómo. Segunda función. Ahora que ya conocemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son las características, las propiedades del objeto que vamos a estudiar, pues ahora sí buscamos la causa, el motivo, el por qué. La segunda función responde a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha pasado eso con mi objeto de estudio? Volvemos al historiador. El historiador estaba estudiando la Guerra del Pacífico. Ahora que ya señaló las características o cómo se dio la guerra, pues lo que hace es buscar causas. A ver, ¿qué motivó la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucedió?
Fíjate que aquí, justo es donde se va a poner en evidencia la característica racional de la ciencia. Porque fíjate que el científico, para explicar la causa de la guerra del Pacífico, no puede apelar a explicaciones mágico-religiosas, ¿no? No puede decir, pues es Dios, intervinieron los dioses para generar esta guerra. No. Lo que debe hacer es buscar una explicación lógica, una explicación racional, coherente. Entonces, el historiador se esforzará por tratar de identificar cuáles fueron las causas económicas, políticas, sociales, ideológicas que motivaron finalmente la Guerra del Pacífico. ¿Te das cuenta? Entonces, yo primero describo cómo sucedieron los hechos de forma objetiva, no te olvides, ya mejor lo anoto, ¿no? Por si acasito, ¿ya? De forma objetiva. No te olvides que la característica de la ciencia es que es objetiva. Una vez que yo conozco cómo sucede, cómo se dan la estructura, las propiedades, busco la causa, el motivo, el por qué. ¿Por qué ocurrió? Vamos al tercer caso del psicólogo. Una vez que ya viste cómo se muestra su comportamiento, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, un psicólogo clínico es poner en práctica un método, ¿no? Y tras la aplicación de ese método, busca conocer, ¿no? Cuál es la causa del comportamiento de su paciente. Podría ser un diálogo. Bueno, aquí ya entramos en un tema con los psicólogos porque hay diferentes también formas, ¿no? Eh, de abordar ello, ¿no? No voy a entrar en detalle porque eso sí es todo un tema en el campo de la psicología, ¿no? Las ramas ahí, las especializaciones que se dan dentro de esta misma ciencia. Pero lo que sí vamos a decir es que en la explicación lo que se busca es encontrar el motivo que genera ese comportamiento, encontrar la causa que genera ese comportamiento. Y esa causa tiene que ser lógica, coherente, ¿ya? Cuarta función. Y lo mismo ocurre con el economista, ¿no? El economista, una vez que describe cómo se muestra el trabajo informal, pues debe buscar la causa. ¿Qué genera el trabajo informal? ¿Por qué en una sociedad se da el trabajo informal? La causa no debe ser, pues porque los trabajadores no quieren, los trabajadores son ociosos y no quieren dedicarse a formalizar. No, eso no es una respuesta lógica. Esa es una respuesta cargada de valoración subjetiva. Como una causa va a ser, porque los trabajadores son ociosos, no quieren formalizarse. No, tiene que haber una explicación lógica, coherente, ¿no? ¿Qué explica que dentro de una sociedad organizada se desarrolla el trabajo informal? ¿Dónde está el problema? Entonces, fíjate que es un esfuerzo, ¿no? Importante encontrar la causa. ¿Listo? Igual para el coronavirus, ¿no? ¿Ya está? Hay que encontrar la causa, el por qué, pero tiene que ser lógica. No puede ser, por ejemplo, un castigo divino. No, pues hijo, ¿no? ¿Ya está? Descripción. Sobre la base del conocimiento de las causas, ahora sí podemos anticiparnos a los hechos. A ver, muchachos, si bien en la ciencia se llevan a cabo predicciones, no vayas tú a creer que en la ciencia hay un Nostradamus, un Hayimi. No seas fenómeno. En la ciencia, de hecho, hay predicciones, pero no se dan de este tipo. Que no, dice Sayuri, por favor. A ver, mira, si bien en la ciencia hay predicciones, fíjate que estas predicciones se dan sobre la base de un conocimiento de causas. En la ciencia no se predice por predecir. Uno se anticipa a los hechos, pero conociendo las causas que generan dicho fenómeno. Por ejemplo, si yo conozco la causa de la diabetes, si yo sé qué la genera, ya está. No, ese Jonathan. Por eso, mira, fíjate acá, mira, con el ejemplito. Si yo conozco cuál es la causa de la diabetes, una causa lógica, ¿no? No, irracional. Si yo sé qué genera la diabetes, ya está, yo podría anticiparme a los hechos. ¿Qué significa? Que si yo veo, por ejemplo, a Natalie, ¿no? Incurriendo en aquellos síntomas que generan la diabetes, por ejemplo, una mala alimentación, por ejemplo, bebidas altas en azúcares, alimentos altos en azúcares, una vida sedentaria, ¿no? Conociendo yo lo que genera la diabetes, la causa de la diabetes, me anticipo a los hechos. Entonces le diré como médico,
a Natalie. Natalie, si usted sigue incurriendo en estos malos hábitos alimenticios, en esta rutina de vida, usted puede desencadenar una diabetes. Pero fíjate que yo me anticipo a los hechos en base a un conocimiento de causas. Yo no voy de frente y le digo, a ver, Natalie, a ver cómo estás. Natalie, hoy vas a morir. No, eso no ocurrirá jamás, ¿no? Sino que uno predice primero sobre la base de ciertos conocimientos de causas, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el psicólogo, ¿no? El psicólogo clínico. Viendo el psicólogo cuál es la causa que genera el comportamiento, digamos, depresivo de su paciente, él se anticipa a los hechos. Si mi paciente continúa con este estilo de vida, pues lo que puede generar es una depresión profunda que incluso conlleve al suicidio. Entonces, fíjate que yo me anticipo conociendo la causa, ¿ya? ¿Listo? Igual, ¿no? Si yo conozco cuáles son las causas de la guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Yo me anticipo si nuestro país vuelve a incurrir en este tipo de acciones, otra vez podríamos desencadenar una guerra en el futuro. El economista, si no se, si el problema, no sé si las condiciones para la realización de un trabajo informal se siguen llevando a cabo, no, esto va a generar serias repercusiones. Fíjate que nos anticipamos a los hechos sobre la base de un conocimiento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la predicción del clima, ¿no? Yo sé que tú has visto que no salen por ahí estos organismos que comienzan a predecir, ¿no? Mañana habrá sol, mañana día soleado, mañana no, será una tarde fría, una noche fría en Lima. Entonces, esta predicción se da sobre la base de un conocimiento, se da sobre la base del conocimiento de las causas. Sabiendo qué lo genera, nos anticipamos a los hechos, ¿ya? Y finalmente la aplicación, que consiste en la solución de problemas, ¿ya? Que consiste en la solución de problemas. ¿Ya? Lo que conlleva en este caso a generar, ¿no es cierto?, hasta incluso nuevas tecnologías. Decimos que la ciencia es aplicada, ¿no? O esta es una función de algunas ciencias, la aplicación, porque solucionan problemas, porque se aplican sus conocimientos. Por ejemplo, la medicina. El médico tiene una función, ¿no? Además de escribir, explicar y predecir, aplicación. El médico aplica sus conocimientos, lleva a cabo operaciones, cirugías, entonces lleva a la práctica un conocimiento adquirido. Eso es una función también de la ciencia, aplicar el conocimiento, solucionar problemas. El ingeniero, por ejemplo, también aplica sus conocimientos, genera con ello ¿qué cosa? Produce cosas, tecnologías, ¿no? Aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, fíjate que esto es resultado de la aplicación de un conocimiento, ¿ya? Profesora, ¿todas las ciencias son aplicadas? No, no todas las ciencias son aplicadas. Ya lo vamos a ver en breve. En este caso, ¿la medicina es una ciencia? Sí. La medicina sí aplica sus conocimientos. La matemática, por ejemplo, no es una ciencia aplicada. La matemática no cumple esta cuarta función. La matemática es teórica, ¿no? Conociendo matemática no solucionas problemas, no generas tecnologías. Es una ciencia estrictamente teórica, ¿ya? Entonces, fíjate, ahí tenemos las cuatro funciones de la ciencia, ¿ya? El DEPA, no te olvides la mnemotecnia. Ahora, pregunta para ustedes, muchachos. De las cuatro funciones que tienes ahí, pregunta, ¿cuál creen ustedes que son las funciones primarias de la ciencia? Bueno, en realidad lo que yo te estoy preguntando constituyó pregunta de examen, fue pregunta de examen de admisión año 2013, si mal no recuerdo. 12, 13. ¿Cuáles son las funciones primarias de la ciencia? A ver, de las cuatro que tienes ahí, ¿cuáles crees tú que son las funciones primarias de la ciencia? Explicación y aplicación, me dice Sayuri. ¿Ya? A ver qué dicen los demás. A ver, a ver. ¿Cuáles serán las funciones primarias de la ciencia? A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles serán? A ver, Oliver, ¿cuáles serán las funciones primarias de la ciencia? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Funciones primarias de la ciencia. A ver, a ver, a ver. Ya te ayudo, ¿ya? Las funciones primarias de la ciencia son la
explicación y la descripción. Ya está. Funciones primarias de la ciencia. Descripción y explicación. Ya está, las dos. Profesora, ¿y por qué estas dos son consideradas funciones primarias? Porque fíjate, si no hay descripción, si no conoces tu objeto de estudio, si no lo describes primero, no conoces sus propiedades y luego no conoces sus causas, la causa que lo genera, ¿qué vas a predecir? Si no conoces su composición y la causa que genera, ¿qué vas a predecir? Entonces, fíjate, para que haya predicción y luego aplicación, se requiere primero de las dos primeras, la descripción y la explicación. ¿Listo? La aplicación y la predicción ya son consecuencias, ¿ya? Ahora, otra pregunta que vino también en examen de admisión. De las 4 funciones que tienes ahí, ¿cuál representa la función lógico-racional de la ciencia? A ver, de las 4 que tienes aquí, ¿cuál representa la función lógico-racional de la ciencia? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Oliver, de las 4 que están ahí, ¿cuál será la función lógico-racional de la ciencia? ¿Cuál de todas? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, lanza una respuesta. Así sea errónea, pero lanza una respuesta. La explicación, me dice David. Correcto, David. Así es, hijo. Excelente. La explicación es llamada la función lógico-racional de la ciencia. ¿Ya está? Función lógico-racional de la ciencia. Profesora, ¿por qué? Porque recuerda que en la explicación buscamos causas. ¿Y cómo deben ser esas causas? Recuerda que esas causas tienen que ser lógicas. Esas causas tienen que ser racionales. Entonces, si la ciencia es racional, fíjate que aquí se muestra en esta función, en la explicación. Ojo, estas dos fueron preguntas de examen de admisión de San Marcos. ¿Cuál es la función lógico-racional de la ciencia y cuáles son las funciones primarias de la ciencia? ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos. Continuamos. Mira, clasificación de la ciencia. Vamos por aquí nosotros a seguir la clasificación que realizó el filósofo argentino Mario Bunge, filósofo de renombre latinoamericano, argentino, importante, ¿no? Mario Bunge va a realizar una doble clasificación de las ciencias, según el objeto que se estudia, según el objeto de estudio, pero también realiza una clasificación según la función de la ciencia. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, hijo. Según el objeto de estudio, tenemos dos tipos de ciencia. Si la ciencia estudia objetos o entes ideales abstractos formales, a esa ciencia las llamaremos ciencias formales. ¿Ya? Pero si la ciencia o el científico estudia objetos o entes concretos, palpables, perceptibles mediante los sentidos, a esa ciencia las llamamos fácticas. Entonces, fíjate, según el objeto de estudio, tenemos dos tipos de ciencia. Si estudiamos entes ideales, ciencias formales. Si estudiamos entes concretos, ciencias fácticas. ¿Ya? Listo. A ver, ayúdame. Mencióname dos ciencias que sean formales, es decir, ciencias que estudien entes ideales, abstractos, que no se perciban mediante los sentidos. A ver, ayúdame. Ciencias formales. A ver, una ciencia que trabaje con entes ideales, entes abstractos. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? En este caso, podríamos colocar, ¿a qué ciencias? ¿A qué ciencias? A ver, Natalie, podríamos colocar a la matemática. Ya está. ¿Y por qué la matemática? Porque la matemática trabaja con entes ideales. ¿Cuál es el objeto de estudio, por ejemplo, de las matemáticas? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia la matemática? Los números, ¿no? Los números, entonces, fíjate que son
ideales, abstractos. Por eso es que la matemática es una ciencia formal. ¿Ya? Así es, Jonathan. Oliver me dice la lógica también. Correcto, Oliver, la lógica también. Profesora, ¿por qué la lógica? Porque la lógica también trabaja o estudia entes u objetos ideales. ¿Qué estudia en este caso la lógica? La inferencia, el razonamiento. ¿Y este cómo es? Formal. Entonces, fíjate, según nuestro objeto de estudio, tenemos dos tipos de ciencias, formales y fácticas. Ahora, vamos con las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas podemos establecer nosotros otra división, ¿ya? Si nuestro objeto de estudio es un ente concreto, pero que tiene que ver con algún elemento de la naturaleza, a esas ciencias las llamaremos ciencias naturales, ¿ya? Pero si por el contrario, nuestro objeto de estudio es un ente concreto, pero que tiene que ver con algún elemento de la sociedad, a esa ciencia la llamaremos ciencias sociales. Ahora, ayúdame. Ejemplo de ciencias naturales. A ver, ciencias que trabajen con entes concretos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos, ya, correcto, la biología, ya está. Otra, ¿qué estudia la biología? ¿Qué estudia la biología? Los seres vivos, correcto, algo concreto, ¿no? Listo, por eso una ciencia fáctica. Otra ciencia, la química, por ejemplo, también. La física, por ejemplo, también. ¿Qué estudia la química? La química estudia la materia, ¿sí o no? Sus estructuras, sus propiedades, ¿no? La materia, algo concreto, ¿no? A ver, vamos con las ciencias sociales. Mencióname dos. Dos ejemplos de ciencias sociales. A ver, a ver, a ver. La sociología, correcto. La historia también, excelente. ¿Qué estudia la historia? ¿Qué estudia la historia? La psicología, correcto, Yesenia. Claro, en este caso, la historia no estudia el pasado. ¿Ah? Si tú me dices el pasado, pues estaríamos convirtiendo a la historia en una filosofía, ¿no? ¿No? El pasado. No, no, eso es muy abstracto. La historia es una ciencia social porque estudia un hecho concreto. ¿Y qué es eso concreto que estudia la historia? Los hechos del pasado. ¿Ya? Ahora, ¿con qué intención se estudia el pasado? Para comprender el presente, es decir, para entender cómo es que llegamos a donde estamos. Y finalmente, para poder proyectarnos al futuro, ¿no? Es decir, para no cometer los mismos errores, ¿no? ¿Listo? Ay, como dicen, ¿no? Un pueblo que no conoce su historia está condenado al fracaso otra vez, ¿no? A repetir los errores, ¿no? Por eso es importante conocerlo para proyectarnos al futuro. Luego por ahí me dijeron la geografía, correcto. ¿Qué estudia la geografía? La interrelación del hombre con la naturaleza, ¿no? Correcto, Sayuri, por ahí también la economía. ¿Qué estudia la economía? No, la economía no estudia la plata, ¿ah? La economía estudia la administración de algo concreto, de los recursos, ¿no? Hay que administrar los recursos porque ¿cómo son los recursos? ¿Cómo son los recursos? ¿Por qué hay que administrarlos? Porque los recursos son escasos, ¿no? Y nuestras necesidades pues son infinitas, son ilimitadas, ¿no? Por ahí también me dijeron la psicología, correcto, la psicología también entra aquí dentro de este rubro de las ciencias sociales, ¿ya? Listo, muchachos, ahí tenemos entonces. Ahora, fíjate, dejamos el objeto y ahora nos pasamos a hablar de la función, ¿ya? Mira, Bunge realiza ahora una clasificación, pero ahora según la función que cumpla la ciencia, que cumple el científico. ¿Ya está? En este caso, ya está, recuerda, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? A ver, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Vamos, vamos, hijo. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Vamos, recuerda la mnemotecnia. El DEPA, ya está, el DEPA, no te olvides, no te olvides, ¿ah? Correcto, fíjate, mira por acá. Si la ciencia describe, si la ciencia explica, si la ciencia, además podríamos decir, predice, ¿ya? ¿Listo? A esas ciencias las llamaremos ciencias teóricas o ciencias teóricas o ciencias
puras, ¿ya? Así como tu alma, tu ser, ¿no? Puro. ¿Listo? Ciencias teóricas o ciencias puras. ¿Qué significa que sean teóricas o puras? Significa que no son llevadas a la experiencia, no se aplican. Son conocimientos que se quedan ahí, meramente en el plano de la teoría, que jamás se pueden llevar a la experimentación. ¿Ya? Ahora, si más bien las funciones que se cumplen son describir, explicar y aplicar, a esas ciencias las llamaremos ciencias aplicadas o también llamadas ciencias tecnológicas. Profesora, según la función, entonces existen ciencias puras y ciencias aplicadas. Correcto. Ejemplo de ciencia pura, que no se experimente, que se quede ahí en el mero plano, ¿no? Teórico. No genere, por ejemplo, tecnologías. Recuerda que las ciencias aplicadas solucionan problemas o generan tecnologías. Por eso le llama tecnológica. Tenemos por aquí, por ejemplo, la matemática. La matemática es una ciencia teórica, es una ciencia pura, ¿ya? No se, no aplica, ¿no? No genera tecnología. Por ejemplo, tenemos también la física pura, ya está. Durante un tiempo yo tuve un amigo, ¿no? Que estudiaba física pura, ¿no? Y cada vez que me hablaba, ¿no? Era un tema, ¿no? Conocer a un hombre que se dedique pues con una ciencia estrictamente pura, pura, todo un tema, ¿no? Hasta que anécdotas hay un sinfín cada vez que me hablaba sobre algún tema. En fin. La lógica también, por ejemplo, la química también, la biología también sería una ciencia teórica, ¿no? Ejemplo de ciencias aplicadas o ciencias tecnológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por aquí, ¿no? Podríamos colocar la medicina, ¿no? La medicina, podríamos colocar también, ¿qué otra ciencia? Ay, chispas, no me digas, por favor. No nos fallas ahorita, pizarrita. A ver, podríamos colocar, por ejemplo, la medicina. ¿Qué otra ciencia? Correcto, las ingenierías también, profesora, así es. Tú que vas a postular ingeniería, tú también eres un científico, ¿ya? O bueno, vas a ser, ¿no? De momento lo eres en potencia, ¿no es cierto? Correcto, entonces ahí tenemos, ¿no? La medicina, tenemos también la ingeniería, tenemos también, por ejemplo, la estadística, ¿ya está? La estadística, ¿no? La contabilidad, la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? La psicología clínica, ya está, entre otras ciencias. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, según la función, tenemos ciencias teóricas y tenemos ciencias aplicadas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ay, no puede ser. Se colgó, creo, el PPT. Cada vez que proyecto por Meet, siempre tengo este inconveniente. No me se cuelga en un momento el PPT. A ver, voy a dejar de compartir un segundo, hijo. Un segundo. A ver, un segundito. Voy a cerrarlo. Para no perder tiempo, voy a cerrarlo y voy a volver a entrar, ¿ya? Espérame un segundito, por favor. No me demoro, rapidito nomás.
Listo, listo, ya está. Ahora sí. Entonces continuamos por acá, ¿ya? Nos habíamos quedado ahí, ¿no? En la clasificación de las ciencias, ¿ya está? Entonces hasta ahí tenemos, ¿no? No te olvides, según el objeto y según la función, entonces tenemos ahí dos tipos de ciencias, ¿ya está? Ahora sí, mira, dejamos las funciones de la ciencia y pasemos ahora por aquí rápidamente al método científico, ¿ya? Recuerda que el método científico es un conjunto de pasos, un conjunto de reglas que se debe seguir digamos, que se deben aplicar en toda investigación científica, ¿no? ¿Listo? Son 4 pasos específicamente. El planteamiento del problema. Yo sé que de repente por ahí alguno de ustedes me dice, profesora, es la observación. Digamos que la observación, ¿no?, nos permite remitirnos a un problema. Lo que se observa es un problema. Por lo tanto, el punto de partida, en este caso vamos a decir nosotros, es el planteamiento del problema. ¿Qué vendría a ser el problema? Una pregunta que expresa una dificultad de la cual todavía no tenemos solución. La hipótesis, que vendría a ser como una suerte de respuestas tentativas, posibles soluciones al problema. Las hipótesis también son llamadas conjeturas, ¿ya? Toda hipótesis, muchachos, debe seguir toda hipótesis, para que sea considerada como tal hipótesis, debe tener una característica básica, una característica fundamental. ¿Cuál es esa? Que debe ser posible de ser llevada a la contrastación. Para que un enunciado sea considerado hipótesis, debe tener la capacidad de poder ser contrastado, de poder ser sometido a la prueba. Muchachos, si buscamos las causas del coronavirus y decimos que la causa quizá esté en un castigo divino, es una hipótesis, profesora, ya está. No, esa jamás será una hipótesis. Profesora, pero es una posibilidad. No. Para que un enunciado tenga el carácter de hipótesis, debe tener la capacidad de poder ser sometido a la prueba. Si una hipótesis no permite ser sometida a la prueba, no es hipótesis, ¿ah? No es hipótesis científica. Entonces, fíjate que si bien las hipótesis son tentativas, respuestas posibles al problema, no son cualquier respuesta. ¿Ya está? Son respuestas que pueden ser sometidas a la prueba. No te olvides, ¿ah? Ya mejor lo resalto, ¿ya? Por si acaso fenómeno. ¿Listo? Esa es la capacidad que debe tener la hipótesis, ¿ah? Y finalmente, pues, el análisis de datos. Aquí tienes, en sentido estricto, un ejemplo concreto donde se puede visualizar, en este caso, todos estos pasos del método científico. El famoso caso Semmelweis, que vino también en examen de admisión. ¿Ya está? El famoso caso Semmelweis. ¿De qué trata? No, bueno, fue una historia de la vida real. Este suceso ocurrió en el año 1848, por ahí, ya está, en un hospital, en el Hospital General de Viena, ¿no? En el área de la maternidad, específicamente en un pabellón, bueno, aunque ahí le llamaban divisiones, la primera división. ¿Qué estaba ocurriendo? Que las mujeres después de dar a luz estaban muriendo a causa de una fiebre puerperal, una fiebre generalizada, ¿no? Entonces, el problema, fíjate que no estaba en todo el hospital, ni mucho menos en todo el área de la maternidad, sino solamente en un área, el área, ¿no? El pabellón, digamos, A, o la primera división, ¿no? Entonces tenemos el problema, las mujeres de la primera división están muriendo a causa de una fiebre puerperal. ¿Listo? Entonces, Semmelweis fue un médico, ¿no? El médico responsable que llevaba la investigación, y entonces digamos, tuvo el ánimo de dar algunas causas que explicaban, ¿no? Este problema, ¿no? Diferentes hipótesis. ¿Cuántas hipótesis se formuló? Uf, una gran cantidad, dijo. Hasta incluso se atribuyó que el cura, ¿no? Cada vez que entraba a bendecir a las pacientes, pues no bendecía a las de la primera división, y se sugirió que esa podía ser la causa, ¿no? Pero fíjate que esta era una posible hipótesis porque se podía someter a la prueba, ¿no? Entonces, al día siguiente, ¿qué se hizo? Se llevó a la prueba. Al día siguiente se le pidió al padrecito que entrara al hospital, pero bendiciendo a todos, ¿no? Sin dejar de bendecir a uno. Entonces, ¿qué se esperaba? Que la tasa de mortalidad decreciera, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que la tasa de mortalidad aumentó.
Entonces, así como esta, hubo varias otras hipótesis. Hasta que Semmelweis se percató de lo siguiente. Semmelweis se percató que los practicantes, ¿no? Los jóvenes estudiantes de medicina, los practicantes, estaban viniendo de diferentes áreas y entonces entraban a colaborar con el parto también, ¿no? Con la atención de las mujeres gestantes, ¿no? Pero algunos estudiantes de medicina venían, por ejemplo, de la morgue. Entonces estos muchachos se lavaban las manos y luego atendían a las pacientes o ayudaban en la atención de los pacientes, por ejemplo, en el parto, ¿no? ¿Listo? Entonces, pero Semmelweis se percató de algo. Estos jóvenes están viniendo de la morgue, se lavan las manos, pero esas manos todavía están infectadas, todavía esas manos cargan materia cadavérica. Y creo que los médicos, los estudiantes, están siendo responsables de la muerte de las mujeres por fiebre puerperal o fiebre de posparto. Entonces, ¿qué hizo Semmelweis? Bueno, si esta es la causa, si esta es la respuesta al problema, hay que someterlo a la prueba. Al día siguiente, Semmelweis les pidió a todos los estudiantes y a todo el personal, ¿no? Que antes de atender a alguna paciente, pues se lavaran las manos con una solución de cal clorurada, ¿ya? Una solución especial que permita una desinfección profunda de las manos. Solo así, con manos limpias, el personal podía atender a los pacientes. Si esta era la causa, entonces el resultado debía ser que la tasa de mortalidad decreciera. Pasó un tiempito de ensayos, ¿no? De experimentación, de prueba, y finalmente se llevó a cabo el análisis de datos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la tasa de mortalidad decreció. Por lo tanto, ¿cuál era la causa de la muerte por fiebre puerperal? La causa era la materia cadavérica que llevaban los estudiantes de medicina. ¿Ya está? Entonces, fíjate que aquí hemos aplicado el método científico también. Y si vamos un poco más allá de lo que encontró Semmelweis, pues hoy en día nosotros sabemos, ¿no?, que una buena desinfección de las manos puede prevenirnos de enfermedades. En el ámbito, por ejemplo, de la medicina, hoy en día los médicos tienen un riguroso lavado de manos antes de atender a algún paciente, por ejemplo, en un quirófano, ¿no? Hoy en día nosotros mismos sabemos que para prevenir el contagio por coronavirus, ¿no? Hemos tenido que, ¿no es cierto?, llevar a cabo esto que recomendó Semmelweis, un lavado exhaustivo de las manos, ¿no? Entonces, fíjate que la conclusión que estableció Semmelweis en su momento es válida hasta nuestros tiempos. Hoy sabemos que lavándonos correctamente las manos podremos prevenir enfermedades, como por ejemplo el contagio de coronavirus. Semmelweis más presente que nunca, ¿no? Pero murió loco, pero nadie le creyó. Eso sí es todo un tema, ¿no? Aparte, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen entonces, muchachos, el método científico, ¿ya? Ahora sí, dejamos el método y pasemos por aquí ahora sí a las doctrinas epistemológicas, ¿ya? A los problemas. Son dos los problemas que vamos a revisar, muchachos. El problema del método y el problema del criterio de la demarcación, ¿ya? A ver, veamos. Doctrinas epistemológicas. Recuerda que este problema se desarrolla en el siglo XX. Por eso es que yo he puesto ahí doctrinas epistemológicas siglo XX. ¿Ya? A ver. Empecemos con el problema del método. ¿Cuál debe ser el método que deba guiar la investigación científica? A ver, sobre el problema del método, primero vamos a hablar de esta postura filosófica denominada el neopositivismo. ¿A qué te suena la palabra neo, neo, neo? Neo, neo. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena la palabra neo? Nuevo, ¿sí o no? ¿Ya está? Nuevo, nuevo positivismo. Lo que ocurre, muchachos, es que en este caso el neopositivismo va a ser una nueva versión del positivismo de Comte. El neopositivismo va a ser también llamado empirismo lógico o también positivismo lógico. Entonces, fíjate, son otros nombres de referirnos al mismo concepto, a la misma escuela, ¿ya? ¿Listo? Neopositivismo, empirismo lógico o positivismo lógico, ¿ya? ¿Listo? Ahora, detalles importantes a mencionar.
El neopositivismo va a recibir influencia del empirismo moderno, es decir, influencia de David Hume, John Locke, ya está, que se recepciona del empirismo moderno, la prioridad por la experiencia y el rechazo a la metafísica. ¿Ya está? Pero también, mira, el neopositivismo recibe influencia del positivismo de Augusto Comte. Recuerda que Comte sostenía que solo la ciencia nos conduce al progreso y además Comte rechazaba la metafísica, ¿ya? Así como los empiristas. Esas mismas ideas las vamos a encontrar aquí también, ¿ya? En el neopositivismo. Otra cosa que hay que recordar sobre ellos es que ellos van a ser influenciados por un filósofo del siglo XX. Ellos van a recibir influencia de un filósofo del siglo XX llamado Ludwig Wittgenstein, pero no de todo Wittgenstein, sino únicamente del primer Wittgenstein, es decir, del tratado lógico filosófico, ¿ya? El segundo no, solo el primero. ¿Listo? Ahora, el neopositivismo es la postura filosófica, ¿no?, que van a adoptar los integrantes de un famoso círculo, el Círculo de Viena. ¿Ya está? ¿Qué fue el Círculo de Viena? El Círculo de Viena fue digamos, un círculo académico intelectual que reunía pues a grandes académicos intelectuales de la época, por ejemplo, Maurice Lick, Otto Neurath, Alfred Ayer, Rudolf Carnap, ¿no? De Neurath ya hemos hablado la semana pasada. Entonces, como puedes darte cuenta, ellos tienen un interés, están movidos por algo. ¿Qué es lo que buscan? Ellos buscan una nueva concepción, ya está, ellos buscan una concepción, una visión científica del mundo. Es decir, ellos buscan explicar el mundo de forma científica. Por eso es que hay un rechazo a la metafísica, ¿ya? ¿Listo? Ahí tenemos. Buscan una concepción científica del mundo. Incluso tienen un panfleto titulado de la misma manera, que podríamos decir, este panfleto constituye como que el corazón del Círculo de Viena, del neopositivismo. Así como los marxistas tienen su manifiesto del Partido Comunista, el neopositivismo tiene su concepción científica del mundo. Así como el marxismo lo representa, digamos, el color rojo, al neopositivismo el color verde, ¿no? Entonces lo que te pretendía el neopositivismo era hacer un movimiento fuerte que pretenda una concepción científica del mundo, ¿no? Y que la mayoría adopte esta perspectiva, ¿ya? Entonces ahí tienes incluso, mira, una fotografía de otros más representantes de este famoso Círculo de Viena. ¿Listo? Ahora, vamos al problema que nos interesa, el problema del método, ¿ya? De acuerdo con los neopositivistas, el método que debe guiar la investigación científica es el método inductivo. ¿Ya está? El método que debe guiar la investigación científica es el método inductivo. ¿Cómo es eso, profesora? Fíjate, mira. Para los neopositivistas, un enunciado científico, que tú sabes que es un enunciado general, una ley científica, ya está, que tú sabes que una ley científica es universal, es general. Para el neopositivismo, esos enunciados científicos deben construirse a partir de datos particulares. Las leyes científicas, los enunciados científicos deben construirse a partir de casos particulares, de casos singulares. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, fíjate, si yo suelto este lápiz que tengo en mi mano, este lápiz cae. Caso 1. Caso 2. Si yo suelto este libro, cae. Caso 3. Si yo suelto, ¿no?, un vaso, este cae. Y así sigo yo corroborando varios casos particulares. De repente me encuentro en el caso, ¿no?, 1000.
Y yo me doy cuenta que hasta el caso 1000 se sigue cumpliendo. 1000 objetos, al soltarlos, caen. Podría yo seguir corroborando 1.000.000, ¿no? 2.000.000, ¿listo? Y voy corroborando que en efecto suelto un objeto y este cae. Entonces, a partir de la verificación de casos particulares, yo concluyo un enunciado general. A partir de haber corroborado que 100 casos, 200, 1000, 1.000.000 caen, entonces yo construyo un enunciado general. Todos los cuerpos, todos los cuerpos caen. Fíjate que este enunciado ya es un enunciado general, un enunciado podríamos decir científico, general, ¿no? Todos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo he construido este enunciado general, este enunciado científico? Lo he construido a partir de casos singulares, a partir de casos particulares. Entonces, los neopositivistas defienden esta idea de que una ley general se deba construir de esa manera, a partir de casos particulares, a partir de casos singulares. A eso se le llama inducción, método inductivo. ¿Ya? Ahora, vamos por acá. Luego volvemos sobre el neopositivismo. Vamos con la siguiente postura, el falsacionismo. Esta postura también es denominada el racionalismo crítico. No vayas a confundir con Descartes. Descartes es un racionalista. Popper, el representante de esta postura, es un racionalista crítico, ¿ya? O también llamada falsacionismo. ¿Listo? A ver, en principio, Popper está en desacuerdo con este método que han propuesto los neopositivistas. Popper rechaza esa idea. Profesor, ¿y por qué Popper no está de acuerdo con la inducción? ¿Por qué Popper rechaza el método de los neopositivistas? Porque Popper les dice lo siguiente. A ver, ¿por qué ustedes, después de haber comprobado que 1.000.000 de cuerpos caen, por qué ustedes saltan y dicen todos los cuerpos caen? ¿Acaso ustedes han podido corroborar que en efecto todos los cuerpos caen? No, ustedes no han podido verificar esto. Ustedes solo han verificado 1.000.000, 2.000.000, pero eso no les da derecho a que porque ya funcionó en 1.000, en 2.000, en 1.000.000, en 2.000.000, eso no les da derecho a ustedes a afirmar que ahora todos los cuerpos caen. Entonces, eso no es posible. Por muy amplio, dice Popper, por muy amplio que sea el número de casos particulares en los que se dé la ley, eso no te da derecho a irte a generalizar, a irte y a proponer un enunciado general, universal. Eso no se puede, dice Popper, porque no se han corroborado todos y cada uno de los casos. Porque puede que en un escenario, 1.000.000, por ejemplo, o en el que sigue, ¿no? De repente se da que tú sueltas un objeto y no cae. Entonces, ¿por qué tú aseveras que todos caen si no has podido corroborarlo? Entonces, Popper señala que los neopositivistas, ¿no? Más bien lo que están cometiendo es un error. Popper rechaza la inducción. Entonces, él nos dice, no se puede inferir lógicamente una proposición universal, un enunciado científico, a partir de enunciados singulares, por muy amplio que éste sea, ¿no? Popper va a señalar que lo que se está cometiendo aquí es un error de inducción o de falsa generalización. Por muy amplio que sea el número de casos particulares que tú veas que se da, eso no significa que puedas tú saltar y afirmar que ahora se da en todos los escenarios, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el método que defiende Popper, profesora? El método que defiende Popper es el método deductivo. ¿En qué consiste este método, profesora? A la inversa del inductivo. Fíjate, ya no vamos a partir de casos singulares, sino que ahora vamos a partir de casos generales. ¿Ya está? ¿Listo? Vamos a partir ya de las leyes científicas que existen. ¿Ya? Mira, vamos a ir al camino inverso. Sabes que las leyes científicas son universales, son generales. Ya. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, Popper? Lo que vamos a hacer nosotros es ahora buscar que en algún caso particular, ¿listo?
la ley no se cumpla. ¿Qué, Popper? Fíjate, mira lo que voy a hacer. Voy a ir de lo general a lo particular. A eso le llama deductivo. Voy a partir de leyes científicas generales. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar en los casos particulares un escenario donde la ley no se dé. Es decir, donde la ley sea refutada, donde la ley sea falseada. Solamente cuando yo encuentre un caso, uno solo nada más, un contraejemplo, entonces, fíjate que finalmente yo podría decir que esa ley es científica. Entonces, para que un enunciado sea científico, para construir un enunciado científico con todas sus letras, ese enunciado necesita primero ser falseado, necesita ser refutado, por lo menos por un contraejemplo. Profesora, no entiendo, vamos con un ejemplito, ¿ya? Mira, parto de la siguiente ley. Todos los cisnes, ya está, todos los cisnes son blancos. Fíjate que yo estoy partiendo de un enunciado general, todos. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo ir a los casos particulares. ¿Y qué debo buscar en los casos particulares? ¿Que la ley se compruebe? No. Lo que debemos hacer, lo que debemos buscar no es comprobar la ley. Podría darse que se vaya comprobando, pero ese no es el interés. El interés es que encontremos uno solo, donde no se dé la ley. Si nosotros encontramos un contraejemplo, significa que la ley ha sido refutada. Y si la ley ha sido refutada, entonces nosotros debemos darle ese título de científica. Profesora, ¿pero qué? ¿Ya las leyes no son científicas de por sí? Hijo, sí, pero Popper va a señalar que las leyes son científicas, pero solo de forma provisional. Una ley científica, dice Popper, es científica, pero solo de forma provisional. ¿Ya está? Porque una ley no puede ser eterna, porque una ley no debe, pues, perdurar por los siglos de los siglos. Amén. Para Popper, una ley científica tiene que ser refutada para que de alguna forma eso genere la búsqueda de nuevas leyes, de nuevo conocimiento. Porque si ya la ley lo explicara absolutamente todo, entonces ya no tendría razón de seguir investigando, porque ya tendríamos respuesta a todos los problemas. Pero como no es el caso, entonces lo que ocurre es que nosotros debemos hacer lo siguiente. Tengo el enunciado, todos los cisnes son blancos. Busco, caso particular 1. Profesor, aquí la ley se corrobora. Ya, pero yo no estoy buscando que la ley se corrobore. Está bien, profesora. Contexto 2. Profesor, aquí también todos los cisnes son blancos. Ya, pero yo no estoy buscando que la ley se corrobore. ¿Ya? Profesor, aquí también los cisnes son blancos. Ya, pero no estamos buscando eso. Profesora, pero se está corroborando. Sí, que se corrobore bien, pero el que se corrobore no significa que por eso la ley es científica. Recuerda, Popper no busca verificar su ley, no busca corroborarla. Lo que Popper está buscando es refutarla. ¿Ya? Entonces, profesora, mire, escenario 1.000.000. Acabamos de encontrar un cisne que no es blanco. Profesora, pero tampoco es negro. Entonces, más o menos hay como que es plomito tirando para blanco, profesora. Ya, suficiente. Basta un contraejemplo, basta un cisne que no sea blanco para que finalmente esa ley haya sido refutada. Y si esa ley ha sido refutada, entonces hay que llamarle científica con todas sus letras. Popper, entonces, si te das cuenta, va en un camino inverso al neopositivismo. Los neopositivistas lo que buscan es verificar, comprobar su ley en casos particulares. Popper no busca comprobarla, no busca verificarlas. Popper busca refutarlas, por lo menos por cuanta, por un contraejemplo. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos entonces el método que defiende Popper, ¿no? Ahora, por aquí tenemos el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Feyerabend, muchachos, es un anarquista porque ante la pregunta de cuál debe ser el método que deba guiar la investigación científica, Feyerabend dice no hay método. ¿Ya está? No hay método. Todo vale, dice Feyerabend. La historia ha demostrado que para lograr conseguir conocimiento científico no necesariamente hay que aplicar un método riguroso,
sino que se puede también adquirir leyes o conocimiento científico incluso apelando a otros elementos, por ejemplo, la intuición, ¿ya? Entonces, es erróneo pensar que la ciencia tenga que regirse por leyes racionalistas, es decir, por un método, ¿no? Riguroso. La ciencia, dice Feyerabend, debe basarse en la experiencia y no solo en un método. Con base en la experiencia, mira, y la intuición, se construyen diferentes formas de conocer el mundo. Entonces, para él no hay un método riguroso. Él no defiende ni el inductivismo ni el deductivismo, ninguno de los dos. Él, en más, tiene un libro titulado Contra el método. Para él, como anarquista, no debe haber un método que guíe la investigación, ¿ya? Y para ir terminando, tenemos por aquí el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn, ¿ya? Obra importante, la estructura y las revoluciones científicas. Kuhn, muchachos, no está interesado en hablarnos sobre un método que deba guiar la investigación. En realidad, lo que busca Kuhn es tener una perspectiva histórica de la ciencia. Por eso es que nos va a decir que la ciencia se desarrolla en 3 grandes fases. Mire el esquema porque esto también ha venido en exámenes de admisión, ¿ya? Listo, ya vamos terminando, mira. Para Thomas Kuhn, primero hay una etapa de ciencia normal. ¿A qué le llama profesora ciencia normal? A esta etapa donde dentro de la ciencia existe un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un modelo, un constructo. Podríamos decir que, por ejemplo, un paradigma podría ser una teoría científica, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, ¿no? Las leyes son paradigmas. Ahora, ¿qué permite un paradigma? Un paradigma permite que se lleven a cabo investigaciones. Un paradigma permite que se lleve a cabo la ciencia, permite que haya un desarrollo dentro de la ciencia. Un paradigma permite solucionar problemas, explican, solucionan problemas. A esos problemas que puede solucionar se le llama enigmas, ¿ya? Entonces, problemas que tienen solución. ¿Y quién soluciona esos problemas? Recuerda el paradigma vigente. Como por ejemplo, aquí en el paradigma geocéntrico sobre el universo, ¿no? Entonces vamos a decir que la teoría tolemaica es un paradigma 1. Mientras estuvo vigente el paradigma geocéntrico, se solucionaron y se explicaron muchas cosas, ¿no? Recuerda que según el geocentrismo, la Tierra es el centro del universo, ¿no? Entonces, en base a este paradigma, hubo explicaciones para múltiples fenómenos, múltiples hechos, fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, hubo un desarrollo de ciencia normal, ¿listo? Pero bien, de pronto, ¿no? Comenzaron a surgir también ciertos problemas, ¿no? Las anomalías. ¿Qué son las anomalías, profesora? Las anomalías son problemas que el paradigma ya no puede solucionar. ¿Ya está? Por ende, la ciencia entra en otra etapa, la etapa de la ciencia en crisis. ¿Ya está? La ciencia entra en crisis. Entonces, las anomalías, recuerda, son problemas que el paradigma no puede solucionar. Lo que genera, ¿no es cierto?, que la ciencia entre en crisis. ¿Ya? ¿Listo? Esa crisis nos va a conducir a otra etapa, la etapa de la ciencia revolucionaria. ¿Ya está? ¿En qué consiste? Como ese paradigma ya no puede solucionar ciertos problemas, hay que reemplazarlo, ese paradigma. Entonces la ciencia entra en una etapa revolucionaria. Entonces se reemplaza el paradigma anterior por uno nuevo. Este nuevo sí puede resolver las anomalías acumuladas. Recuerda que en el modelo, ¿no? El paradigma geocéntrico fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico, ¿no? Según el cual el Sol es el centro del universo. ¿Listo? De hecho, el paradigma heliocéntrico permitió resolver aquellos problemas que el modelo geocéntrico no resolvía. Profesor, entonces, ¿el paradigma 2 es mejor que el paradigma 1? Profesor, ¿hemos progresado? No. Atento porque esto fue pregunta de examen de admisión. Para Thomas Kuhn, si bien el paradigma se reemplaza por otro, eso no significa que el paradigma 2 sea mejor que el paradigma 1. Eso no significa que la ciencia esté progresando de forma lineal. Para Thomas Kuhn, escúchalo bien,
entre paradigma y paradigma no hay punto de contacto. Para Thomas Kuhn, los paradigmas son inconmensurables. Profesora, ¿qué significa la palabra inconmensurables? Es decir, son diferentes. Para Kuhn no hay entonces punto de contacto entre paradigma y paradigma, lo que entonces eliminaría la idea de que en la ciencia existe progreso. Ojo, mira, y lo voy a anotar porque esto ha venido en exámenes de admisión, ¿ah? Para Thomas Kuhn, ojo, ¿ya? Para Thomas Kuhn, en la ciencia no hay progreso, ¿ya? En la ciencia no hay progreso absoluto. Para Kuhn la ciencia no progresa. Pero profesora, el paradigma nuevo soluciona problemas que el anterior no pudo, es mejor. No. Para Thomas Kuhn son inconmensurables. Para Kuhn, entre paradigma y paradigma no hay punto de contacto. Kuhn va a decir que simplemente cada uno es bueno en un momento determinado. Cada uno nos permite tener una perspectiva diferente del mundo. Pero eso es todo. No significa que uno sea mejor que el otro. No hay punto de contacto. Es más o menos, por ejemplo, lo que sucedería en la vida cotidiana con las relaciones amorosas. Hay gente, y yo he escuchado, que suele decir, no, profesora, ya tengo un nuevo enamorado, tengo una nueva pareja. Ay, pero este es mejor que el anterior. Ah, definitivamente es muchísimo mejor. Como que tú ahora supieses, ¿no? Qué tipo de parejas escoger, como que tú vas mejorando en la elección de tus parejas, ¿no? Profesora, me he divorciado, como me dijeron en una ocasión un amigo, me he divorciado. Ay, pero la novia que tengo ahora es mucho mejor que la anterior. Ah, definitivamente, ah, por donde se vea. Entonces, Kuhn le dirá aquí, a quien sostenga dicha idea, que eso no es cierto. No es que una sea mejor que la otra, no es que un novio sea mejor que el otro, no es que tú estés aprendiendo a escoger mejor. No, simplemente son inconmensurables, no hay punto de contacto. Cada uno te enseña el amor de distintas formas, de distintas perspectivas. Con cada uno aprendes qué es el amor de una manera diferente. Pero eso no significa que tú vayas mejorando, que tú vas perfeccionándote, que tu idea del amor se va perfeccionando. En realidad, no. Para Kuhn, simplemente cada uno te enseña lo que tiene que enseñarte y punto. Ya está, no hay punto de contacto. Son inconmensurables. ¿Ya? No olvides esa palabra. ¿Eh? Listo, entonces así se desarrolla la ciencia para Kuhn. ¿Ya? Y pasemos por aquí al último problema, el problema de la demarcación entre la ciencia y la pseudociencia. ¿Cómo podemos separar el ámbito? ¿Cómo podemos separar el ámbito del enunciado científico de uno pseudocientífico? Sobre este problema van a discutir, ya está, el neopositivismo y el falsacionismo que tú ya conoces, ya está. Pero vayamos primero con el neopositivismo. De acuerdo con los neopositivistas, la única forma de poder demarcar, separar, establecer una línea que nos permita distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, para los neopositivistas, esa es la verificación. ¿Ya está? ¿Cómo es eso, profesora? Fíjate, si un enunciado permite ser verificado en los hechos particulares, eso convierte al enunciado en científico. Si un enunciado se puede verificar, ya está, entonces ese será científico. Por ejemplo, todos los cuerpos caen. ¿Cómo sé si es científico? Porque lo puedo verificar, corroborar en los hechos. Y ahí tú puedes notar la influencia de Wittgenstein. Recuerda que para Wittgenstein un enunciado tiene significado si se comprueba o se corrobora en los hechos, ¿no? Si tiene su referente. Ahora, a la inversa, cuando un enunciado no se pueda verificar en los hechos particulares, entonces ese enunciado va a ser pseudocientífico. Ese enunciado va a ser una pseudociencia. Ejemplos de enunciados que no se puedan verificar en la experiencia o en los hechos particulares. Por ejemplo, todos los enunciados de la metafísica. Profesor, entonces la metafísica es una pseudociencia, sí, porque la metafísica habla de cosas que van más allá de lo que se puede verificar. La metafísica habla de entes que van más allá de la experiencia, que no se puede corroborar.
¿ya? Entonces, no te olvides, si San Marcos te pregunta, ¿cuál es el criterio que nos permite diferenciar entre un enunciado científico de uno pseudocientífico? Para el neopositivismo es la verificación, ¿ya? Ahora, última parte, Popper. ¿Cuándo un enunciado es científico? Para Popper, el criterio que nos permite separar, delimitar entre la ciencia y la pseudociencia, para Popper será la falsación. Por eso se le llama falsacionismo. Pero también el otro nombre que le da Popper es refutación. ¿Ya? Refutación. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos permite diferenciar entre la ciencia y la pseudociencia, la falsación o refuta o refutación? ¿Qué significa? Que un enunciado va a ser científico si y solo si se puede refutar, se puede falsear. A ver, pregunta, ¿cuántos elementos necesitamos para que un enunciado sea refutado? 1000, 2000, 1.000.000. ¿Cuántos necesitamos, muchachos? ¿Cuántos elementos son necesarios para refutar un enunciado científico provisional? ¿Cuántos? De acuerdo con Popper, uno nada más es necesario. A ese uno, Popper le llama contraejemplo. ¿Ya? Entonces, únicamente necesitamos de un hito, uno que refute, uno nada más, un contraejemplo. Si el enunciado es refutado, se vuelve entonces en ciencia. Profesora, ¿pero acaso no era ya ciencia? Sí, pero recuerda que era científico solo de forma provisional. ¿Ya? ¿Listo? Ahí tenemos entonces. A la inversa, ¿cuándo un enunciado será pseudocientífico? Cuando jamás permita ser refutado. Para Popper, una teoría científica que nunca se refute, que nunca se falsee, no es ciencia, muchachos. ¿Ya? Por más de que tú creas, profesora, la teoría tal ha perdurado por los siglos de los siglos, profesora, y lo explica todo. Para Popper, esa es científica, esa ley, esa teoría es científica, sí, pero solo de forma provisional. Porque lo que debe suceder es que esa ley, ese enunciado científico tenga que ser refutado. Porque si no se refuta, entonces la ciencia ya no progresa. Un detalle importante, para Popper sí hay progreso, ¿ah? A diferencia de Kuhn, la ciencia sí progresa, dice Popper. Además, Popper dice que la ciencia progresa mediante conjeturas, la ciencia progresa mediante conjeturas que son refutadas, ¿ya? Mediante conjeturas que son refutadas. Entonces, la ciencia progresa mediante conjeturas y refutaciones. ¿Qué es una conjetura? Una ley científica. ¿Qué debe pasar con la ley científica o el enunciado científico? Debe ser refutado. Si es refutado, entonces la ciencia va progresando. La ciencia progresa mediante conjeturas y refutaciones. ¿Ya? Profesor, ejemplos de pseudociencia, la metafísica. No, 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 no. ¿Qué, profesora? Pero la metafísica no se puede verificar en los hechos. Sí, pero tú estás siguiendo el criterio del neopositivismo. ¿Qué dice Popper sobre la metafísica? Popper no rechaza a la metafísica como una pseudociencia. Ojo, voy aquí a colocar así como aparte. La metafísica no es pseudociencia. Profesor, entonces es ciencia, no tampoco. ¿Ya? Para Popper, la metafísica de alguna forma ha ayudado a impulsar, ¿no?, la ciencia. Sirve como un impulso para la ciencia, como un motivador, como una fuente de motivación, promueve, impulsa la ciencia, ¿ya? Pero la ciencia no es ciencia y tampoco, la metafísica, perdón, no es una ciencia y tampoco es una pseudociencia. Popper, por ejemplo, aquí está pensando en Demócrito y su estudio sobre los átomos, ¿ya? En este caso, el estudio que tuvo Demócrito sobre los átomos fue un estudio metafísico, ¿no? Pero Popper va a decir, este estudio metafísico ayudó a que la ciencia avance, a que la ciencia progrese, ¿no? Claro, los estudios de Demócrito sobre los átomos están plagados de metafísica, ¿no?
pero sus estudios ayudaron a que hoy en día nosotros tengamos un conocimiento riguroso de los átomos, ¿no? Modelos atómicos incluso. Entonces Popper le da cierto estatus a la metafísica, ¿no? La hace sentir como, ¿no?, una herramienta que puede impulsar la investigación científica, ¿ya? Ahí tienes entonces. Por lo tanto, la metafísica no es pseudociencia. Ejemplo de pseudociencia, por ejemplo, en este caso para Popper, el psicoanálisis, ¿ya? El psicoanálisis, la astrología, el marxismo también, para Popper son ejemplos de psicoanálisis, ¿ya? ¿Por qué el marxismo? ¿Por qué el psicoanálisis? Porque construyeron teorías que no permitieron que jamás sean refutadas, ¿ya está? Eh, es más, Popper va a decir que el marxismo tuvo la ocasión, tuvo la oportunidad de convertirse en una ciencia, pero no, ¿listo? No permitió que sea refutada, ¿ya? En realidad, Popper va a decir, ¿no? El marxismo fue refutado varias veces, porque su ley de la historia no se cumplió, tuvo la ocasión de ser científico varias veces, pero lo que hicieron los adeptos del marxismo, dice Popper, fue reinterpretar la teoría a tal punto de hacerla ya irrefutable. Entonces, cuando las leyes de la historia del marxismo se vuelven irrefutables, ya se vuelven pseudocientíficas también, ¿ya? Otro detalle importante, para Popper, un científico, cuando va a investigar, lo hace no con tabula rasa, con mente vacía, sino con tabula plena. ¿Qué significa? Lleno de prejuicios, lleno de valoraciones, lleno de ideas. Entonces, un científico no realiza una investigación con tabula rasa, con mente vacía, sino con prejuicios, con ideas. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el desarrollo de la epistemología, ¿ya? En la parte final del PPT, recuerda, siempre están las claves del material práctico. Trabaja, por favor, el material, comprueba tus respuestas. Si hay dudas, preguntas, puedes formularlas también, ¿ya? Para, digamos, concluir, de hecho, les agradezco la participación a todos ustedes que han tenido la amabilidad de despertarse temprano y estar un domingo aquí escuchando clase. Les agradezco infinitamente, muchachos, y, y nada, espero que tengan un buen día, un buen fin de semana hoy día, ¿no? Que descansen bien y ya nos encontramos en los días sucesivos. Un fuerte abrazo para todos. Nuevamente, muchas gracias por su participación. ¿Listo? Ya nos vemos entonces en los siguientes días, ¿ya? Cuídense, muchachos. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, hijo. Nos vemos.